En la ingeniería, el error no es una opción. En Solfaben no dejamos nada al azar. Lo que ves en la pantalla es la garantía de tu obra, del diseño digital de precisión a la estructura real del edificio. Garantía total de ensamblaje. A continuación, procedo a acotar los detalles de las piezas de conexión de acero, dimensionando las diferentes placas y elementos que conformarán las uniones de las columnas. Cambio la vista de un plano 2D a una vista isométrica 3D. Utilizo el comando caja para crear un sólido 3D a partir del contorno 2D de la placa base. Le especifico una altura de 20 milímetros, como indica la nota en el plano. Ahora trabajamos en la placa de conexión pieza 002. Creo pequeñas cajas sólidas en las esquinas que usaré como elementos a sustraer para formar los rebajes de la pieza principal. Modelo el cuerpo principal de esta placa creando una caja sólida más grande que engloba toda la geometría. Cambio el estilo visual a conceptual para ver los sólidos con mayor claridad. Uso el comando sustraer. Primero, selecciono el sólido principal de la plancha y presiono Enter. Paso a modelar la placa de conexión lateral pieza 004. Utilizo el comando cilindro para crear un sólido que representará el primer agujero. Con el comando copiar, duplico el cilindro y lo posiciono en cada uno de los centros de los demás agujeros indicados en el plano. Creo la plancha principal de la pieza 004 utilizando el comando caja y dándole la altura especificada de 22 milímetros. Nuevamente uso el comando sustraer. Selecciono la plancha rectangular, presiono Enter y luego selecciono todos los cilindros. Al confirmar, los cilindros se sustraen de la placa, dejando los agujeros pasantes. Procedo a modelar las piezas restantes. Creo un sólido para la pieza 005, la base superior, y le realizo unos cortes internos mediante la sustracción de otras cajas. Continúo con el modelado de la pieza 006, la base inferior. Finalmente, creo el sólido de la placa rigidizadora pieza 003. Cambio el estilo visual a conceptual, igual al anterior procedimiento. Comienzo el ensamblaje del nudo de la columna. Tomo el sólido de la placa rigidizadora, pieza 003, y lo roto 90 grados para ponerlo en posición vertical. Usando el comando copiar, la coloco ya rotada en una de las caras interiores de la plancha de conexión. Repito el proceso de copiado y rotación para posicionar las placas rigidizadoras en las 4 caras interiores de la base de conexión, formando el conjunto de rigidizadores. Cambio el estilo visual a rayos X para ver la composición interna del ensamblaje. A continuación, copio y pego la plancha superior. Luego, realizo una copia de todo el conjunto recién ensamblado. Procedo a crear el perfil estructural de la columna. Abro la herramienta de modelado de miembros estructurales, selecciono un perfil cuadrado hueco y lo inserto en el modelo. Trazo una línea vertical para definir la longitud de la columna. El programa crea automáticamente el perfil 3D de la columna a lo largo de esa línea. Cambio el estilo visual a realista para observar cómo el ensamblaje de la base se acopla a la columna de acero. Inicio el montaje de la conexión lateral. Tomo la placa de conexión lateral y la roto para orientarla verticalmente. Copio y posiciono las placas y los pernos en el ensamblaje principal de la columna. Uso el modo de visualización para facilitar la selección precisa de los puntos de anclaje. Cambio el estilo visual a conceptual para verificar el ensamblaje final. Observo la columna con sus bases y la conexión lateral atornillada. Continúo con el modelado y ensamblaje de las piezas de conexión restantes. Roto y copio las placas rigidizadoras en color verde para posicionarlas sobre las bases de conexión en color azul. Repito la operación de copiado y posicionamiento de las placas rigidizadoras en la segunda base de conexión. Utilizo los puntos de referencia de los objetos para un ajuste preciso. Cambio el estilo visual a rayos X para ver la composición interna del ensamblaje. A continuación, copio y pego la plancha superior.
completando la estructura. Empiezo copiando el ensamblaje del nudo superior completo que ya modelé. Utilizo el comando copiar para colocarlo con precisión sobre la primera columna. Inmediatamente repito la acción. Copio y posiciono el mismo nudo en la parte superior de la segunda columna, manteniendo la uniformidad en el diseño. Continúo el proceso copiando y pegando el nudo superior en la tercera columna, asegurando el correcto montaje de todos los topes de los pilares. Ahora me concentro en la conexión lateral. Selecciono la placa de conexión, pieza 004, junto con sus pernos de anclaje. Copio este conjunto de placa lateral recién colocado y lo ubico en la cara opuesta de la misma columna para lograr la conexión completa en ese eje. Roto la vista 3D. Realizo una inspección visual rápida para verificar que todos los componentes estén colocados correctamente antes de duplicar la columna. Cambio la vista para revisar los detalles del plano 2D una última vez. Confirmo que las piezas 002, 003 y 005 ensambladas cumplen con todas las especificaciones de diseño. Selecciono la columna que ya está completamente ensamblada, con todos sus nudos y conexiones, e inicio el comando copiar para replicarla en la estructura. Defino el punto base de la columna en la intersección de la grilla. Esto es fundamental para asegurar que la copia se posicione correctamente en el plano. Muevo la primera copia de la columna hasta el eje adyacente, completando el primer paso de la formación de la matriz estructural. Roto la vista para confirmar que esta segunda columna ha quedado perfectamente alineada y anclada en su nueva posición en la rejilla. Regreso a la vista inicial y me acerco para preparar la siguiente duplicación, manteniendo la exactitud del proceso de copiado. Vuelvo a seleccionar la columna y la copio una vez más, dirigiéndola hacia el tercer punto de la rejilla. Inmediatamente realizo la última copia de la columna en la línea, lo que me permite completar los 3 pilares del primer eje de la estructura. Comienzo copiando una de las planchas con agujeros, la plancha 004 de color violeta, que utilizaremos como placa de apoyo para la conexión de las vigas. Utilizo el comando copiar y la deslizo sobre el plano, asegurando que quede en el punto exacto para el inicio de la viga. Continúo el copiado de la plancha a lo largo de los ejes de las vigas que se muestran en el plano, marcando todos los puntos de apoyo necesarios. Con la plancha posicionada en varios puntos, cambio la vista para trabajar con las referencias del dibujo 2D. Me acerco al plano 2D para revisar las dimensiones de una de las vigas, donde confirmo que tiene una longitud de 5.530 milímetros. Activo el comando de viga estructural y defino las propiedades del perfil que voy a usar para mi viga principal, asegurando el tamaño y el material correctos. Dibujo la primera viga. Selecciono el punto inicial en la primera columna, extiendo la línea y la defino hasta el punto de la siguiente columna. La viga es creada automáticamente por el programa en el modelo 3D. Utilizo el comando copiar para duplicar esta viga ya ensamblada con sus conexiones. Muevo la copia de la viga desde la primera columna hasta el siguiente eje del plano. Continúo copiando la viga a lo largo de los ejes transversales del plano, replicando la conexión completa en cada tramo del eje principal. Con el comando copiar, duplico el perno y lo posiciono en los siguientes agujeros de la plancha de conexión. Realizo la siguiente copia de la viga, colocándola en el siguiente tramo. Repito esta acción para el resto de los ejes de la estructura. Ahora estoy copiando las vigas restantes, asegurando que cada una se alinee con los nudos en la parte superior de las columnas ya instaladas. Hago un acercamiento final a la conexión de un nudo para confirmar visualmente que el ensamble de la viga y sus placas de apoyo es correcto y se ajusta al perfil del pilar. Terminamos así la primera etapa de nuestra estructura. La precisión ha sido el factor clave. Ahora voy a modelar la viga amarilla, que tiene proporciones diferentes a la viga azul. Defino las propiedades del perfil. Activo el comando de viga estructural y selecciono el perfil de acero hueco con las proporciones y la sección transversal adecuadas para esta viga secundaria. Defino el punto inicial y final de la viga amarilla
dibujándola entre los nudos correspondientes a lo largo de un eje. Aplico el color amarillo inmediatamente a esta viga para diferenciarla de las vigas azules y de las vigas normales que ya están. Me aseguro de que la nueva viga amarilla se acopla correctamente a las placas de conexión instaladas en la parte superior de las columnas, confirmando que la conexión es limpia y precisa. Utilizo el comando copiar para duplicar esta viga amarilla que ya está dimensionada, coloreada y verificada. Y con esto, nuestra columna principal y la conexión para sus vigas están completamente modeladas y preparadas. Este modelo 3D es el punto de partida para la fabricación y el montaje. Terminamos así la primera etapa de nuestra estructura. La precisión ha sido el factor clave. Gracias al modelado 3D, podemos previsualizar la estructura terminada. Cada pieza encaja a la perfección, tal como se diseñó. El proceso no termina en la pantalla. Esta es la traducción de nuestro trabajo digital a la realidad industrial. Aquí pueden ver el montaje de la estructura en la obra. Miren el detalle. La columna, los refuerzos y las conexiones atornilladas, todo fabricado y ensamblado respetando las tolerancias más exigentes. Nuestro objetivo en Solfaben es claro: eficiencia, precisión y seguridad en cada diseño. La ingeniería 3D nos permite asegurar que el montaje sea rápido y exacto, ahorrando tiempo y recursos en campo. Con esto finalizamos el modelado de la estructura del edificio. Escríbenos si tienes un proyecto en mente. Nosotros lo transformamos a realidad. Solfaben. Construcción inteligente. Resultados superiores.